enfrentando el abuso de autoridad o caminando una milla más. Todos en algún momento hemos sufrido de abuso de autoridad, o todos en algún momento nos hemos visto sometidos a leyes injustas. ¿Has sentido vergüenza por algo que te han obligado a hacer o cumplir? ¿Te has quedado con un sentimiento de amargura por ello? ¿Te has sentido herido? Aprendemos que porque algo sea una ley no quiere decir que sea obligatoriamente justa. Lo más normal es que cuando nos sentimos abusados se genere en nosotros ira, amargura, resentimiento y otros sentimientos que nos afectan muy negativamente en nuestras emociones. No solo somos abusados, sino que además nos contaminamos de tal manera que volvemos a casa y llevamos con nosotros todo este paquete de amargura y lo echamos sobre las personas a nuestro alrededor. Y de esta forma se crea un ciclo muy peligroso. Es por ello que tenemos que aprender a manejar lo que nos está pasando y debemos preguntarnos cómo podemos gestionar estas situaciones de manera que no afecte a nuestro corazón negativamente. ¿Cómo podemos prepararnos ante estas situaciones? ¿Cuál es la actitud correcta? Hoy haremos dos cosas. Primero miraremos el consejo de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y luego nos acercaremos al efecto que tuvo una ley injusta sobre una persona, y qué fue lo que pasó. Pero empecemos leyendo Mateo capítulo 5 versículos 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este pasaje del Sermón del Monte, el Maestro de Maestros nos muestra la importancia de no vengarnos y además pagar bien por mal. Hoy ha salido en las noticias de un periódico de tirada nacional que un niño ha sido asesinado por una mujer, y había un artículo en el que se preguntaban si los padres podrían llegar a sanarse en algún momento. La conclusión a la que llegan es que perdonar es sanarse. Un psicólogo clínico dijo, el fallecimiento de un hijo de forma inesperada es algo contra natura. Odio e ira serán respuestas normales, pero la personalidad y los valores de la persona pueden conseguir que estas emociones se amplifiquen o se reduzcan. Si la persona es creyente, puede resolver el problema con facilidad, pues creerá que el niño irá al cielo. Si no lo es, quizá deba acompañar su duelo de una terapia cognitivo-conductual o otro tipo de terapia. Toda la psicología de hoy día nos apunta hacia el perdón como la mejor alternativa para resolver conflictos emocionales. En un primer momento nos puede parecer chocante esta afirmación, pero es verdad. El cristianismo se adelanta a la ciencia en este punto en miles de años. Del pasaje que hemos leído queremos centrarnos en este versículo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Para comprender bien lo que las personas sienten y viven, debemos entender el contexto histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. Esto es un principio básico. En este caso, para entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, debemos comprender a la sociedad del momento. En nuestro caso, pasa por comprender que Palestina estaba ocupada por el Imperio Romano. Estos imponían pagos tributarios y sometían al pueblo a leyes abusivas, como la obligación por parte de cualquier persona de llevar la carga de un soldado romano durante una milla, que es alrededor de 1800 metros. ¿Cómo se sentiría un judío normal en este contexto? El judío era un pueblo orgulloso, era el pueblo de Dios. Vivirían entre una mezcla de humillación, ira contenida, vergüenza, frustración y otros sentimientos similares. Las palabras de Jesús debieron de causar un impacto fuerte entre los discípulos. Todos hablaban de rebelión y de venganza, y Jesús viene diciendo que el camino es el camino de misericordia y perdón. La estrategia es ganarles haciendo el bien con amor. Con estas actitudes se mantiene el corazón libre de contaminación y además se muestra la naturaleza de Dios.
volvamos a oír la segunda parte del pasaje de Mateo capítulo 5 versos 44 a 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro enfoque no debe ser puesto en la maldad de las personas, sino en el amor de Dios. Donde pongamos nuestro enfoque determinará nuestra salud espiritual. Si la forma con la que vemos la vida está enfocada en un Dios que dice que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien, el mal nos dolerá, pero será un dolor momentáneo y pronto será sanado. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Puede un abuso de autoridad ser utilizado por Dios para cambiar tu vida y la de tu familia para bien? ¿Es poderoso Dios para cambiar el mal por bien? Vamos a hablar de lo que le aconteció a un hombre llamado Simón de Cirene, pero antes es importante que pongamos en contexto el momento en el que aconteció el hecho que vamos a relatar. Estamos en Jerusalén. Dos personajes están viviendo experiencias diferentes, pero pronto tendrán un encuentro. Por un lado está Jesús de Nazaret, que ha sido detenido la noche anterior y ha sido juzgado injustamente por los judíos, siendo torturado de una manera terrible por los romanos. Por otra parte hay un hombre llamado Simón de Cirene, que aparentemente no sabe lo que le está aconteciendo a Jesús en esos momentos. Vamos a leer los pasajes paralelos en los diferentes evangelios para entender este encuentro entre ambos, que fue motivado por el abuso de autoridad. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. De este pasaje aprendemos que después que Jesús había sido azotado duramente y posiblemente por la debilidad de él ante los castigos sufridos, los romanos vieron la necesidad de tomar a un hombre para que le llevara la cruz. Es en este momento en que la vida de Simón de Cirene se cruzó con la vida de Cristo. Aprendemos varias cosas del versículo. Primeramente que Simón era de Cirene, que corresponde a lo que conocemos hoy por una parte de Libia. Allí estaba una población importante de judíos, como lo demuestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que estaban presentes en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Así dice Hechos capítulo 2 versículo 10. También había de ellos en la sinagoga cuando murió Esteban, según nos relata Hechos capítulo 6 versículo 9. Y también los había presentes en Antioquía según Hechos capítulo 11 versos 20 y capítulo 13 versículo 1. En el segundo lugar nos dice el pasaje que lo obligaron a que llevase la cruz. Según el diccionario del Nuevo Testamento, la palabra obligaron es la misma que utilizó Jesús al hablar de la obligación de caminar una milla en Mateo capítulo 5 versículo 41 que leímos al principio. ¿Qué emociones sintió Simón de Cirene en este momento? Debió de ser terrible para él. De pronto se encontró con lo que sería una ejecución y además lo obligaron a llevar la cruz de un reo. Sin duda, sin buscarlo, se encontró con una situación que le produciría repulsión, vergüenza e impotencia, entre otras cosas. De pronto se convirtió en uno de los actores de todo lo que estaba aconteciendo. Su mundo cambió radicalmente. De pronto, todo cambió para él. Aprendamos más de lo que sucedió en el pasaje de Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. En este evangelio se nos dice que Simón venía del campo, o sea que era ignorante de todo lo que estaba aconteciendo con Jesús. De pronto, su día, como ya hemos dicho antes, cambió radicalmente. Se encontró con una procesión donde algunos reos iban a ser crucificados. De pronto, algún romano lo tomó para que llevara la carga de uno de los presos, de un preso llamado Jesús. El versículo 26 nos dice que iba tras Jesús. ¿Qué pensaría este hombre en estos momentos? ¿Cómo gestionó la vergüenza y la amargura por lo que le estaban obligando a hacer? Quizás en un primer momento pensó, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto, Dios mío? Lo que sí sabemos es que delante de él estaba Jesús. Su enfoque poco a poco empezó a centrarse en Jesucristo. Para Simón era irremediable mirarlo, un hombre totalmente ensangrentado. ¿Qué sabía Simón de Jesús en ese momento? No lo sabemos, pero sí sabemos que posiblemente escuchó todo lo que Jesús hizo
y dijo en sus últimos momentos de vida. Cambió su enfoque de la autocompasión a mirar al autor y consumador de la fe. Leamos lo que dijo Jesús según los versículos siguientes en Lucas capítulo 23. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Quizás Simón pensó: ¿cómo es posible que éste esté más preocupado por las personas que lo están viendo y llorando que por él mismo? ¿Por qué no se queja a Dios? ¿Por qué no lo maldice? ¿Por qué no pide socorro? Sigamos oyendo lo mismo que Simón escuchó de Jesús. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué sintió Simón cuando escuchó a Jesús pidiendo a Dios que perdonara a sus ejecutadores? ¿De qué manera iba impactando las palabras de Jesús en Simón? ¿Cómo llegaban estas palabras a su corazón? Aún debía escuchar más. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo impactaron las palabras finales de Jesús en la vida de Simón? ¿Cómo le impactó las palabras del centurión? En último lugar, vayamos al Evangelio de Marcos para comprender un poco más de qué manera el abuso de una ley romana que le obligaba a llevar una carga por una milla impactó su vida. Leamos Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Al leer este pasaje en un primer momento, parece que no aporta nada a esta investigación acerca de lo que sucedió, pero la realidad es que es clave para comprender la soberanía y misericordia de Dios. Aquí se nos dice que Simón venía del campo. ¿Qué hacía en el campo? ¿Venía de trabajar? Posiblemente. Lo importante del texto es que nos dice que Simón de Cirene era el padre de Alejandro y de Rufo. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, y es evidente que el autor del Evangelio está diciendo con otras palabras a sus oyentes: Vosotros conocéis a Alejandro y a Rufo. Viven entre vosotros, pues su padre es Simón de Cirene. En la epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 13, el apóstol manda un saludo a Rufo. Muy posiblemente son la misma persona. ¿Qué aprendemos de todo esto? Podemos pensar que Simón de Cirene quedó tan impresionado por el testimonio de Jesucristo que le llevó a convertirse a él juntamente con su familia. Seguramente sus hijos Alejandro y Rufo escucharon muchas veces de su padre cómo una ley romana injusta, la ley de llevar una carga durante una milla, fue usada por Dios para transformar su vida por el testimonio de Jesucristo. Y aún algo más extraordinario: cómo hombres y leyes injustas llevaron a Cristo al Calvario, pero Dios usó esa maldad para la salvación de los hombres. La próxima vez que te encuentres ante un abuso de autoridad, ante una situación injusta, pon tu enfoque en Jesús y deja que el Espíritu Santo te hable. Desecha el enojo, la ira, la amargura y dedícate a contemplar el amor y la compasión de Jesucristo. Libérate del rencor y decide perdonar como Jesús lo hizo. Sacúdete la amargura y decide abrazar la paz. No permitas contaminarte con la maldad del otro. Recuerda que en la vía dolorosa no estás solo o sola. Jesucristo está contigo siempre. Agárrate a Él y recibe sus palabras de amor para ti y para tu familia. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Te animamos que ahí, donde estás, pidas a nuestro Señor Jesucristo que venga a tu corazón. Pídele perdón por no haberlo buscado antes. Pídele que sane tu vida. Pídele que sane toda herida que habite en tu corazón. Te animamos a buscar una iglesia que esté cerca del lugar donde vives, en la cual se predique la Biblia y que tenga a Jesucristo como el centro de su fe. Que la gracia, misericordia y paz de Dios llene tu vida. Te esperamos en un próximo programa.